Una cordial bienvenida a todos nuestros estudiantes entonces del curso de dificultades del aprendizaje. Hoy entonces, quienes acompaña entonces la profe Diana López, vamos a continuar entonces con este acercamiento a la unidad número 2. Les voy a dar una introducción breve acerca de los elementos que vamos a ver en esta unidad 2 y los invito para que profundicen en las lecturas que están dispuestas en el aula virtual. Entonces, antes de que hablemos de esos trastornos del aprendizaje, es importante que desde el aula de clase o desde el área psicosocial, porque sé que este curso también lo toman de la Facultad de Psicología, entonces es importante la detección, ¿sí? La evaluación y la intervención de acuerdo a las dificultades de aprendizaje. Tenemos siempre que mirar esa primera infancia también como esa posibilidad de poder realizar acercamientos y diagnósticos asertivos para poder realizar intervenciones que respondan entonces a este tipo de trastornos o dificultades del aprendizaje. Entonces vamos a acercarnos un poquito a lo que implica entonces ya cada uno de los trastornos de los cuales vamos a ver, se los conté al principio, en esta unidad. Entonces vamos a mirar, acercarnos a este primer concepto que tiene que ver con el trastorno de la lectura. Si bien es cierto, hemos conocido que desde épocas antiguas el ser humano, ¿cierto? Ha intentado o el inicio de la comunicación inclusive se dio a partir de esos jeroglíficos o pictogramas, ¿sí? Como esa posibilidad inclusive que tenía el ser humano de a partir de esos símbolos y de esas imágenes, entonces comunicarse. Y luego vamos a ver entonces cómo esa simbología se representaba luego en qué, en el discurso hablado. Entonces, a partir de esto, vamos a mirar qué significa entonces la dislexia, que es nuestro primer entonces trastorno que tiene que ver con la lectura. Entonces, cuando nos acercamos a esa etimología de la palabra, vamos a hacerlo en primera instancia entonces desde 1872, ¿sí? Donde el doctor Rudolf hace un acercamiento a este trastorno y nos va a decir qué es la dificultad entonces para leer y nos va a mencionar que es causada por un impedimento cerebral. En este caso podríamos hablar de alteraciones en el área de Broca, de Wernicke o exactamente en el lóbulo frontal. Entonces hablamos de esa incapacidad que está relacionada entonces para la visualización de las palabras o de los fonemas. Pero posteriormente en 1985, entonces Jack Kriptelik, otro eh, autor, nos va a hablar entonces o nos va a responder o a confirmar que es un trastorno que se manifiesta por dificultades para aprender a leer, ¿sí? A pesar de que es una construcción convencional, es importante entonces que dentro de esos mismos oportunidades socioculturales, ¿sí? Va a depender entonces del desarrollo neurocognitivo y sobre todo tiene que ver con un origen constitucional, que ahorita les voy a explicar un poquito qué significa ese origen constitucional. Entonces, cuando hablamos de esa dislexia, ¿sí? Hablamos también de esa afectación, sí, lo mencioné ahorita, relacionada con el sistema nervioso central, ¿sí? Todo ese desarrollo o neurodesarrollo del niño que inicia su proceso de mielinización y sobre todo con ese primer acercamiento a la lectura y a la escritura en esa etapa escolar, nos va a hablar inclusive que se puede presentar por líneas familiares, ¿sí? También es importante conocer que ese prefijo de dis, y lo vamos a ver con muchos de nuestros trastornos hoy, dis se refiere entonces para los problemas asociados con el desarrollo, ¿sí? En este caso ya lo mencionamos, que era la dislexia. Es importante entonces también acotar que las investigaciones han demostrado, como se los mencioné, la existencia de líneas familiares. Entonces han aportado estas investigaciones que más o menos el 35 o el 40% de los familiares de primer grado,
se pueden encontrar entonces afectados. Dentro de esa clasificación de la dislexia, vamos a ver la primera, que es la dislexia adquirida, ¿sí? Que tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Es producida entonces una lección cerebral que entonces tiene que ver con el sistema nervioso central, los lóbulos frontales, el área de Broca y Wernicke, donde se codifica y donde se comprende el lenguaje. La dislexia evolutiva, en esta nos vamos a encontrar que es innata, ¿sí? Y presenta entonces dificultades para alcanzar, ojo, una buena destreza lectora, ¿sí? Sin ninguna razón en particular. Entonces hablamos de esas destrezas y de esas capacidades. El retraso escolar, entonces, vamos a constituirlo también como un trastorno lector, pero en este caso es motivado, ¿sí? Por unas causas más concretas, como por ejemplo la baja inteligencia, el poco hábito de la lectura, ¿sí? Y también un mal proceso de escolarización. Dentro de la cuarta tenemos entonces la dislexia fonológica, ¿sí? En este caso entonces el niño o la niña utiliza una ruta visual para leer, pero ¿qué pasa? Comete errores de léxico y sus derivados. Tiene que ver con esa fonética, con ese sonido de las palabras. Y la dislexia superficial, que es la más usual entonces, tiene que ver también con esa ruta fonológica. Recuerden que cuando el niño está adquiriendo ese proceso de lectura, cómo une, ¿sí? Esos grafemas o esas letras que hablamos entonces del abecedario, pero que también se configuran con esa sonoridad de las vocales y que al combinarse producen sonidos, vemos entonces que en los niños en esta etapa tienen esa dificultad. Entonces aquí es cuando el terapeuta del lenguaje o en este caso el maestro o el docente tiene que realizar un plan de intervención para poder que ayudar a partir de ejercicios al reconocimiento, ¿sí? Primero de esas letras, para poder nosotros tener esos procesos lectores, hay que partir primero del reconocimiento de las letras de esa escritura. Pero resulta que también al momento de diagnosticar se puede encontrar otra clasificación. La primera es la dislexia específica, ¿sí? Que tiene que ver entonces o se manifiesta en el periodo de aprendizaje de la lectura, es decir, aproximadamente a los 5 o los 6 años, cuando están en la etapa de transición o ya iniciaron el ciclo de la educación entonces formal y se encuentran entonces en el grado primero de primaria. Y la segunda dislexia, que tiene que ver de comprensión, entonces se manifiesta en periodos posteriores. Podríamos hablar entonces en el grado segundo y tercero, el cual entonces va a ser un obstáculo para la comprensión óptima de lo que leen. En este caso, esa comprensión tiene que ver entonces con el área de Wernicke, donde está asociada esta función cerebral. Dentro de esas características, entonces, vemos niños que constantemente se encuentran atrasados en el colegio, no alcanzan a escribir todas las indicaciones que realizan sus profes, pero es como ellos no alcanzan o no tienen esa capacidad en ese momento de la discriminación de la lectura, entonces por eso vamos a ver este tipo de consecuencias, ¿sí? Presentan baja autoestima, frustraciones, se distraen fácilmente, al leer y escribir repiten palabras, hacen omisiones de palabras, sustituyen unas por otras, lo mismo con los números, ¿sí? Entonces es importante, como les decía, siempre pensar esos trastornos a la luz. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos afianzar? ¿Cómo podemos potenciar en los niños unas habilidades específicas para ayudarlos en esa comprensión del lenguaje? Todos sabemos que aprender a leer no es fácil. Yo creo que todos pasamos por esa etapa y si lo recordamos, yo creo que a algunos nos costó, otros lo hicimos de manera más fácil y sencilla por esos estímulos que teníamos también por parte de la familia. Entonces, creo que tenemos que hacer muy primero conciencia y sensibilizarnos acerca de estos factores. Es importante cuando se hable con los padres de familia, ¿cierto? Hablar de ese apoyo emocional y social.
es importante que aunque el niño no vaya al mismo ritmo de los otros niños, mencionarlo que no pierde su valor como persona. Es importante tener diálogos muy claros con los chicos y no presionarlos, ¿cierto? La presión trae esa frustración que hablamos, entonces es necesario que aunque tenga muchos compromisos o tareas en el colegio, vaya a su ritmo, ¿cierto? Y que a su ritmo va a tener una mejor respuesta a esas tareas asignadas. Es importante entonces no compararlo con los otros hijos, decirle a los papás que no compare al hijo que no tiene 7 años y no sabe leer con su hijo que posiblemente tenga 6 y ya tiene ese proceso de lector, proceso lector de pronto introyectado. Entonces es importante tener esa empatía con los padres para abordar este tema. Lo mismo con los maestros. Bueno, en este caso se me borró las orientaciones para los maestros. En este caso, hacer intervenciones pertinentes, ¿sí? Es ser muy observadores en el aula de clase, qué está pasando, qué está aconteciendo con estos niños que se quedan atrasados, que usted realiza un dictado y el niño hace omisión de las 10 palabras, simplemente copió 3. Es importante que desde el espacio educativo se generen estrategias, se generen esas actividades que permitan, lo decía ahorita, la posibilidad de ese acercamiento del niño con la lectura sin ser una forma traumática, que para muchos niños lo es. Todo creo que viene desde la motivación que podamos realizar a estos niños y a estas niñas para que puedan disfrutar. Ellos ya tienen un trastorno y el hecho de que lo tengan no podemos etiquetar, sino más bien cómo posibilitar que disfrute ese otro acercamiento con la lectura, pero con otras herramientas que van a responder a esas necesidades. Bueno, vamos entonces para el trastorno de las habilidades de cálculo, ¿sí? Si bien es cierto, desde 1924 el neurólogo Joseph lo definió entonces como ese trastorno de la competencia. Mire que hablamos en todos los casos de competencias y de habilidades. En este caso, habilidades entonces numéricas y habilidades matemáticas. Dice que entonces las cuales se manifiestan en niños de inteligencia normal, pero que no poseen lesiones cerebrales adquiridas, no hay ninguna afectación en su neurodesarrollo, pero entonces tienen esa dificultad. Inclusive también puede ser una consecuencia de una lesión cerebral en adultez debido de pronto a un accidente o un factor exógeno. Luego entonces en 1974 Cox es el primero en darle una connotación y hablamos de la sigla DAM, que significa dificultades del aprendizaje en las matemáticas, y habla entonces de nuevo del término discalculia, ¿sí? En la que se entiende entonces, como lo hablamos y lo repito, de una limitación escolar específica para aprender el cálculo, ¿sí? Lo cual interfiere no solo en los niños, sino también inclusive en algunos maestros. Entonces vamos a mirar cómo se puede clasificar, ¿sí? Cómo se puede entonces también hablar de ella en ciertos aspectos. Pero antes es importante que esa etimología, ¿sí? De la discalculia también la agrupemos con aspectos interesantes como los biológicos, ¿sí? Cognitivos que comprenden entonces atención, percepción y memoria, lingüísticos, emocionales, ambientales y contextuales. Importantísimo, aquí el sistema límbico, lo emocional, no lo podemos dejar atrás o dejar de lado, ¿sí? De hecho, creo que el sistema límbico ahorita con todo lo que implica la amígdala, el hipocampo y sus emociones, tienen en realidad un aspecto importante a la hora de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes saben que ahorita también tenemos chicos con depresión infantil, es necesario que nuestra salud mental, ¿sí? Si hay una alteración, el proceso inclusive de aprendizaje, de lectura, de escritura y las matemáticas no va a responder en la misma medida. Entonces es necesario tener en cuenta esos factores que los llamamos factores de riesgo. Entonces vamos a mirar cuál sería
esas, según nuestro autor entonces, Cox, cuál sería esa clasificación entonces de la discalculia. La primera, discalculia verbal, ¿sí? En este caso tiene que ver con la dificultad, como su nombre lo indica, ¿para qué? Nombrar, ¿sí? Lo verbal tiene que ver nombrar cifras y términos matemáticos. La discalculia léxica, en este caso, la dificultad es para leer cifras y signos matemáticos. La discalculia gráfica tiene que ver entonces con esa dificultad para escribir signos. Entonces la anterior era para leerlo, la léxica, y la gráfica para escribir esas cifras y signos matemáticos. La discalculia practognóstica significa entonces dificultad para comparar cantidades de objetos, ¿sí? De modo manipulativo. Cuando hacemos ¿qué? Clasificación, cuando hacemos conjuntos, pertenencias, ejercicios de mayor, menor, aquí en este caso se puede ver evidenciada entonces este tipo de discalculia. Y la discalculia operacional, perdón, y diagnóstica, me salté una, tiene que ver entonces con esa dificultad para comprender conceptos y relaciones matemáticas. Y la discalculia operacional, en este caso, tiene que ver con esa dificultad, y su nombre lo indica, para realizar ¿qué? Operaciones matemáticas. Es importante que tengamos en cuenta a la hora de estas discalculias que no solamente se relaciona con los números, tiene que ver con algo muy interesante que es lo espacial, ¿cierto? Que tiene que ver con lo visual. Tiene que ver entonces con ese factor que llamamos grafomotor, ¿sí? Esa grafía, pero que ese movimiento, ¿sí? Para realizar los números de forma apropiada debe de ir configurado. Hablamos inclusive también de la memoria, ese proceso que influye también para recordar, primero para registrar, para almacenar y luego evocar. Bueno, vamos a continuar entonces con los trastornos de la escritura. Ya que en el trastorno de la escritura, el nombre también conocido es como disgrafía, ¿sí? Entonces ha tenido múltiples definiciones, se ha abordado desde la historia, desde muchos autores, y aquí les traje como los más significativos. El primero entonces, Jordan, plantea como la inhabilidad para el manejo de la escritura, ¿sí? Portellano nos va a decir que las dificultades en las destrezas motoras, y en este caso hablaríamos de la motriz fina, ¿sí? Dueñas va a hablar entonces como un trastorno de tipo funcional que afecta la escritura del sujeto, y así cada uno de los autores van a aportar que es una dificultad, ¿sí? En esa competencia escritural, esa escritura entonces es defectuosa, ¿sí? Si no se tiene ningún déficit neurológico o intelectual que lo justifique, dice otro autor entonces en el 2007. Es importante entonces que esos procesos escriturales, como lo mencionaba yo, la disgrafía, tiene que ver con esa incapacidad para escribir de forma correcta, lo más sencillo, sílabas, ¿sí? Nosotros iniciamos todo ese proceso inclusive de preescritura con esos monosílabos, ¿sí? Esa separación que nos enseñan desde primaria, separar las sílabas, hacer palabras, de luego hacer oraciones compuestas. Entonces, esa manifestación, esa dificultad que tiene que ver también con la redacción de un texto escrito de manera sencilla desde el primero de primaria, que son textos más cortos, esa composición escrita, no hay una fluidez, ¿sí? Eh, hay varias definiciones entonces que logran recoger todas esas percepciones, como se los decía, inclusive desde el DSM-5, 4 también del 2005, habla de ese trastorno de expresión escrita, ¿sí? De esa imposibilidad entonces que se ubiquen claramente cada una de las letras y que tengan ese discurso elocuente a la hora también de leer. Si ustedes miran, todos los trastornos uno con otro se pueden asociar, ¿cierto? Si yo hablo de lectura, necesito necesariamente hablar de escritura porque yo leo lo que escribo, ¿sí? Entonces vemos cómo se interrelacionan, pero no siempre tiene que ser que un chico tenga trastornos de escritura y que tenga trastorno entonces de lectura. No siempre, no quiero decir entonces que no se asocian en todos los casos,
pero lo importante, lo que quiero decir es que ambos son importantes, o sea, van de la mano, tanto saber leer como escribir. Recuerden dentro de las habilidades comunicativas, ¿sí? Leer, escribir, hablar y escuchar. Entonces es importante prestar toda la atención a todo lo que tiene que ver con esa escritura, ¿sí? Esa percepción auditiva, lo que escuchan, entonces lo que hablamos ahorita, de ese dictado, de esa percepción y comprensión del mensaje escrito, de cómo lo codifican, de cómo lo escriben, por eso hablamos que también implica lo motor. De la clasificación, entonces también vamos a hablar de ese trastorno. Eh, bueno, antes de eso les quería hablar entonces que esas dificultades también de tipo neuropsicológico impiden al niño entonces escribir de manera satisfactoria. Como les decía, en todo siempre va a haber como esa, eh, cuando uno se siente esa frustración de no poder escribir ni poder leer, por eso hablamos tanto del sistema límbico ahí de ese acompañamiento, pero que esa disgrafía también son las dificultades en la lateralización, ¿sí? Lo que tiene que ver con esa eficiencia psicomotora, ¿sí? Con los trastornos entonces de esquema corporal. Y aquí hablamos y hacemos un llamado a los licenciados en educación física. Cuando tenemos una buena lateralidad, hablamos de un buen proceso escritural, ¿cierto? Es importante la definición y que esa se da antes de los 7 años, entre los 6 y 7 años. Y cuando hablamos de lateralidad, tenemos que hablar de todas las duplas que tenemos a nuestro cuerpo. Es decir, lateralidad tenemos lateralidad ocular, ¿cierto? Ojo derecho, izquierdo, tenemos lateralidad auditiva, tenemos la lateralidad entonces en los miembros superiores, en las manos, en los pies e inclusive también en los pulmones, en las partes internas que son duplas. Entonces es importante el desarrollo de la lateralidad esté definida para que el chico pueda tener un buen proceso, como les decía, escritural. Ahí vemos la importancia entonces de los profesores o los que acompañan educación física, que desde la neurociencia se rescata y en realidad se retoman esas investigaciones para mirar ese aporte fundamental que de pronto desde los mismos lineamientos no se visualiza. Bueno, vamos a mirar entonces esa clasificación. La disgrafía entonces motriz, ¿sí? Que es la primera. Entonces vamos a entender esta primera como donde se comprende la relación de los sonidos escuchados y la representación gráfica de estos sonidos. ¿Sí? Es importante entonces que esa dificultad en la escritura es como consecuencia de una, ojo, motricidad, deficiente. Aquí vuelvo a la importancia de la lateralidad. Cuando hablamos de la disgrafía entonces específica, aquí en este caso ya vamos a ver una mala percepción de las formas y en ocasiones una desorientación espacial y temporal y tiene que ver con los trastornos del ritmo. Otros autores la agrupan también como superficial o mixta y vamos a mirar entonces un poco de esa mixta. En este caso, esa disgrafía eh, fonológica tiene que ver entonces con los que los chicos escriben palabras diferentes, ¿sí? De acuerdo al sonido, ¿sí? Tiene que ver entonces inclusive con esas omisiones en las palabras, con esos errores gramaticales. Tenemos que hablar de esas homofonías, de esas poligrafías, ¿sí? Y yo creo que todos cuando vimos en el colegio todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del español, cuando vimos entonces lo que tiene que ver con las palabras sinónimos, antónimos, palabras homófonas, aunque el chico en la primera infancia está en ese aprendizaje, es importante que usted como docente o como terapeuta o de lenguaje o como psicólogo aprenda a reconocer, ¿cierto? Y analizar qué aspectos en realidad se están alterando, porque aquí también puede no solamente unos trastornos del aprendizaje, estos vienen anclados a unas
de pronto dificultades en la manera de relacionarnos con el otro, en esos procesos de socialización que no podemos dejar atrás ni desligar dentro del proceso educativo. Bueno, dentro de la disgrafía iba en la fonológica, ¿cierto? Bueno, tiene que ver entonces con esas reglas de conversación entre quienes, entre el fonema y el grafema. Y por último hablamos de la disgrafía mixta. En este caso, trata entonces de ambas, tanto la fonológica como en este caso la léxica, ¿sí? Articula entonces ambas. Aquí vemos entonces afectado lo motriz, la caligrafía, ¿sí? Y es importante entonces que en este caso se trabaje, y repito de nuevo, comprender ese desarrollo motor en relación con qué, con los sonidos escuchados. La pronunciación perfecta, es importante que el profe también pronuncie porque entonces va a ser una réplica y va a ser un ejemplo. La representación gráfica de estos sonidos, ¿sí? Es importante también que se pueda trabajar entonces esas características del grafismo, ¿sí? De forma pertinente. No dejemos avanzar como este tipo de trastornos y los vemos y no hacemos nada cuando posiblemente en el aula se puede realizar mucho. Es importante el tamaño de las letras, ¿sí? Los errores que cometen los chicos en la proporcionalidad de las letras, lo que tiene que ver con algo muy interesante, con el movimiento del brazo, la sujeción inclusive del lápiz, cómo sujetan el lápiz, lo que tiene que ver entonces, ya hablamos con la letra, lo que tiene que ver entonces con esos procesos de motricidad fina y sobre todo es importante trabajar de manera muy paulatina, ¿cierto? Por ejemplo, en la reducción de las letras del tamaño, hablar con ellos, decir que para eso tenemos en el espacio o en la línea base un renglón para escribir nuestros textos. Es importante hacer recomendaciones de manera muy cautelosa y muy prudente cuando lo hagamos con los chicos, ¿cierto? No para que no se sientan de pronto incómodos ante esa situación y sobre todo cuando lo hacemos delante de los otros chicos. Entonces es importante enseñar el manejo del espacio dentro de el mismo cuaderno o dentro del mismo espacio que estamos trazando. ¿Sí? Es importante entonces realizar juegos motores que permitan primero el manejo del espacio al aire libre para que luego lo puedan hacer desde el cuaderno, ¿sí? Primero partimos de lo macro para llegar luego a esa línea, ¿sí? Ya que nos va a determinar cuál es el espacio para la escritura. Entonces es importante hacer esas correcciones como sugerencias, no haciéndolo como un reclamo, no haciéndolo como un regaño, sino siempre con esa posibilidad de qué tal si lo hacemos de esta manera, ¿cierto? Con esa precaución que tenemos nosotros maestros y con ese tacto. Entonces es importante para mejorar ese proceso escritural tengamos esa motricidad fina, pero que primero lo hacemos desde lo corporal. Bueno, trastornos no específicos entonces del aprendizaje. Como les decía, chicos y chicas, es importante que lean todos los textos, ese es el tema ya 5, que los lean para que puedan ampliar toda esta información que es muy interesante. Entonces, en esta categoría vamos a hablar o aludir de los trastornos del aprendizaje que se pueden presentar, pero que en este caso, aquí está la excepción, no cumplen los criterios de cualquier trastorno del aprendizaje específico, ¿sí? En muchas ocasiones se puede observar dificultades en las tres áreas, lectura, cálculo y escritura, y el lenguaje, perdón, en las cuatro áreas, y que interfieren de manera muy significativa en el rendimiento escolar y sobre todo en las habilidades individuales de las personas. Entonces, por eso hablamos que es no específico, porque entonces, como lo mencionaba, en ocasiones se puede observar en estas cuatro áreas que hemos mencionado anteriormente en los trastornos. Y tenemos la clasificación entonces de los trastornos del aprendizaje no verbal. Permíteme una cosita, yo veo acá
Listo. Bueno, como les decía, sí es un poquito más sencillo no estar en vivo y en directo que estar haciendo de pronto este tipo de videos. Bueno, entonces de esa clasificación del trastorno del aprendizaje no verbal vamos a encontrar las siguientes. Y aquí estamos hablando de un corte entonces neuropsicológico, ¿sí? Es un trastorno que aparece durante el desarrollo del niño y se caracteriza por dificultades, ojo, emocionales e interpersonales. Si miran, entonces están asociados ¿a qué? A la timidez, a los defectos visoespaciales, pero también está ligado a esas fallas constitucionales y dificultades en la comunicación paralingüística. Entonces, mire, de pronto este tipo de trastornos del aprendizaje no verbal no han sido de pronto tan estudiados o no han sido tan mencionados desde el aula de clase. El aprendizaje, el trastorno del aprendizaje no verbal de tipo expresivo, entonces tiene que ver con, se presenta entonces con frecuencia, ¿sí? Es importante conocerlo, desde la expresión, ojo, emocional, facial, ¿sí? Tiene que ver con esa gesticulación, que puede ser plana y un habla puede ser monótona, perdón, a través de la cual se interpretan expresiones faciales y hablamos entonces todo ese legado que tenemos cuando gesticulamos y expresamos, entonces ese trastorno de tipo no verbal expresivo simplemente la persona no tiene esa capacidad de expresar esos sentimientos de forma entonces facial, es decir, no es capaz de materializarse la palabra, no lo materializa de manera gesticular o de manera facial. Dentro del trastorno del aprendizaje no verbal de tipo receptivo, pueden ser capaces de expresar sus emociones, pero carecer de posibilidades para comprender las emociones de los demás. Ojo, hay receptivo, por eso se llama receptivo. En este caso, él da, puede expresarlo, pero no va a ser, no hay un proceso de reciprocidad en ese aspecto porque no va a comprender entonces las emociones de los demás. Y por último tenemos el trastorno del aprendizaje no verbal de tipo mixto. En este caso, puede tener dificultad en el manejo de ambos canales, ¿cierto? Tanto de la manera expresiva, pero a la vez de forma receptiva. Y ustedes saben que dentro de los procesos de comunicación existe emisor-receptor, pero también hay un código y hay un código y un código y un canal. ¿Sí? Ese texto inclusive que rodea a los sujetos, ese contexto que nos permite la interacción, entonces es importante conocer cada uno de esos. Bueno chicos, de esta manera entonces esta es la introducción, ¿sí? Solamente es un panorama corto, un panorama general a lo que van a encontrar en la unidad número 2. Recuerden entonces leer los textos, participar en los foros, participar o realizar los cuestionarios y sobre todo cuando tengamos nuestro encuentro sincrónico les voy a explicar en qué consiste la actividad ponderable de la unidad número 2 en la cual tendrán que vamos a realizar un ejercicio de intervención que se llama laboratorio pedagógico, ¿sí? O vamos a realizar una intervención para cualquiera de estos trastornos. Si usted quiere trabajar los 4, lo puede hacer. O simplemente si quiere trabajar uno de los 4, también lo puede hacer. Entonces, en el encuentro sincrónico yo espero ampliarles la información, pero también es importante que revisen los formatos para que el día que tengamos nuestra charla, ustedes puedan llevar las preguntas y las inquietudes acerca de esta actividad ponderable. Muchas gracias a todos y todas. Los animo a continuar con este aprendizaje que se hace de manera muy autónoma. Recuerden que es la cualificación de su profesión, más que rendir de pronto a un docente o a un tutor, es porque ustedes están en un proceso de adquisición
en el que quieren ¿qué? Nutrir sus aprendizajes. Recuerde que necesitamos profesionales cualificados, profesionales autónomos y como decía Howard Gardner, necesitamos profesionales excelentes, comprometidos, pero también con sentido ético. Entonces, de esta manera los motivo a continuar con este proceso. Que yo sé que aunque es a distancia, aquí estamos para acompañarlos, tanto yo como desde el campus virtual. Si tienen alguna pregunta, recuerden escribir al soporte técnico que ellos se encargan, es de toda la parte de la estructura de la plataforma. Mi acompañamiento en este caso sería entonces desde lo pedagógico y les recuerdo entonces que bueno, necesitamos esos protocolos de bioseguridad, no lo olviden, necesitamos que cuando regresemos a estas aulas de clase, conocer todos esos trastornos para que en realidad afectemos de manera positiva y podamos generar lo que tanto queremos todos nosotros como seres humanos, esa transformación. Y recuerde siempre anteponer el ser humano ante cualquier trastorno o ante cualquier discapacidad. Que estén muy bien y muchas gracias a todos y todas.